Eh, bueno, esto para hablar un poquito del tratamiento, para empezar a hablar. Lo que hablábamos, cuáles serían las conductas, ¿sí? Cuando hoy hablamos, bueno, ahora un poquito más detallado vamos a ir, pero bueno, básicamente tenemos cuatro, ¿sí? O toracocentesis, ¿sí? Drenajes, ¿sí? Pleurales, que pueden ser dirigidos o no, ¿sí? O a ciegas, como el clásico. Toracoscopías, ¿sí? Y toracotomía. También ahora tenemos lo que es el drenaje pleural y posteriormente fibrinolyíticos, que esto sí es algo, la verdad es que después para charlar yo creo que es bastante interesante, hay muchos centros que directamente no lo usan, no están de acuerdo, creo que es un recurso importante que eh, en varios centros tienen una experiencia importante y poca, digamos, la corta experiencia nuestra, la verdad, a mí la verdad me ha dejado satisfecho. Lo que hablamos para pensar una vez que tengamos el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Esta es una chiquita joven de 26 años que consultaba por fiebre de 2 semanas de evolución, eh, y lo que uno hace en la tomografía en un estado general regular, ¿sí? Un derrame moderado, y en la tomografía lo que se veía una formación anterior mediastinal, ¿sí? Derrame pleural, donde en esta chica, por ejemplo, de 26 años, al final se programa la cirugía, se hace la biopsia y dio lo que es un linfoma, ¿sí? Por ejemplo, uno que puede confundir, esta es una paciente también tuvimos acá en el Hospital Pena, eh, ya en sí ya la derivaron diagnosticada, pero bueno, una imagen clásica del quiste hiatídico complicado, evacuado, básicamente era que ya había tenido la vómica, pero me gustaba la imagen como para este quiste grande, ¿sí? El izquierdo, que puede confundir tranquilamente con un absceso o con una colección. Obviamente, como decíamos, siempre pensar primeramente en el contexto del paciente y después la tomografía, ¿sí? Pero, pero bueno, la imagen, el diagnóstico que muchas veces uno puede confundir tranquilamente es el absceso de pulmón, ¿sí? Acá se ve claramente que es intraparenquimatoso el absceso, pero muchas veces puede ser intercisural y puede confundir que es un absceso y una colección, un empiema eh, retenido y justo quedó intercesural, que puede ser, ¿sí? Eh, este es un tumor cavitado, ¿sí? Que también, como decíamos, puede llegar a confundir, ¿sí? Algo claramente que nos puede ayudar y generalmente la tomografía, además de que puede tener un episodio febril, esto es una tuberculosis con la pleura tuberculosa, ¿sí? Micronodular, ¿sí? La pleura, eh, como obviamente hablamos de vuelta, repetimos sobre el contexto, pero justo tenemos una calcificación, o sea, lo que voy es que la tomografía va a ir pensando muchas cosas, ¿sí? Y por ejemplo en esto nos va a ayudar para ir a programar, ¿sí? Porque por ejemplo esta parecía un derrame libre y uno dice, bueno, tuvo fiebre, drenaje, donde pasa mucho y nos derivan mucho y así, y al final uno ve la tomografía y dice, no, más que drenaje lo que se beneficia es, vamos a diagnosticar, vamos a hacer una biopsia a esto que seguramente es patológico, que después uno obviamente se puede equivocar o no, pero la tomografía nos va a ayudar mucho más, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el vértice pulmonar, como se ve todos tractos fibrosos, ¿sí? Eh, entonces, todas esas cositas pueden ir ayudando y guiándonos para lo que es eh, una tuberculosis. El derrame maligno, por ejemplo, ¿sí?
Si uno sospecha, sí, digamos, nos puede haber, por ahí más que nada en los pacientes ancianos que por ahí tienen neumonías y pasan por el inmunodepresión, no hacen fiebre y llegan y lo tratan como con un empiema o por ahí no era un empiema y muchos pueden guiarse y hay que pensar siempre que ese derrame puede ser maligno, ¿sí? Por eso en la tomografía siempre, si se ve alguna imagen, si no se ve una imagen. eh, pero bueno. Y después como tratamientos, ¿sí? Tenemos lo que se llama tratamientos iniciales y tratamientos más tardíos, y dentro de los iniciales, ¿sí? Como decíamos, la toracocentesis, ¿sí? Obviamente el antibiograma, una de las cosas importantes, siempre uno si tiene la posibilidad de mandar a cultivo, después para hacer un diagnóstico, para un tratamiento dirigido. No me quiero mucho meter más que nada lo que dijo Luis, eh, más que nada de todo lo que es el tratamiento, sino guiar un poco más lo que le puedo llegar a aportar yo a ustedes, que por ahí de la parte más quirúrgica, por ahí es como para que vean un poquito lo que hacemos de este lado, digamos. Eh, entonces tenemos el drenaje, ¿sí? Como primera opción, ¿sí? Y como decíamos, si uno tiene un líquido libre, ¿sí? Que parece que el pulmón va a expandir, ¿sí? Si uno tiene dudas, claramente antes se hacía mucho, ahora se dejó bastante la radiografía en decúbito lateral para ver si el líquido estaba libre o no, que por ahí ahora ya no se usa nada, mucho, pero era útil, ¿sí? Para pensar la conducta. El drenaje percutáneo, ¿sí? Que no tanto el avenamiento pleural que se va a usar como fibrinolítico, sí el drenaje percutáneo, ¿sí? Que generalmente en el pulmón son más que nada tomográficos, guiados por tomografía, ¿sí? Y después la toracoscopía. Bueno, esto básicamente es algo rapidito. El frasco buloque siempre se va a conectar al paciente, que básicamente es un efecto valvular, que el tubo, digamos, el drenaje va a estar conectado a un sello bajo agua, que esto siempre es básicamente un efecto valvular que va a permitir salir agua y aire y que la presión no vuelva, ¿sí? Por una cuestión obviamente fisiológica, impedir que vuelva. Y bueno, después todo lo que son drenaje percutáneo, que generalmente son tomográficos, guiados, ¿sí? La idea, ¿sí? Hay, como les decía hoy, por ahí no se usa mucho y en muchos centros realmente no están, no se usan. Yo creo que en pacientes bien determinados es importante, en pacientes bien determinados es importante y nos puede dar una solución. Perdón. ¿En qué pacientes usarlo? Sí, por ejemplo, esta es una paciente que estuvo también en el hospital, ¿sí? En el hospital Pena, ¿sí? Que tuvimos una señora con un trastorno psicológico, ¿sí? Con una enfermedad psicológica, con medicación importante, y se hizo por un cáncer de pulmón, se hizo una lobectomía, se arrancó el drenaje y hizo una colección postoperatoria. La complicación siempre es culpa del paciente y no de uno. No, la cuestión es que hacer una cirugía, que estaba una colección que estaba loculada, que no era tan importante, en un paciente complejo, una red de cirugía, donde todo eso conlleva, uno siempre es importante tratar de usar lo mínimo invasivo. En esta paciente piensen que se puso un decúbico todo lateral, se durmió la zona de la espalda y se puso un drenaje finito. Por ese drenaje, ¿sí? Se coloca fibrinolíticos,
El más usado por lo barato es la streptoquinasa, sí, también se usa mucho la uroquinasa, pero es más caro. Y el plasminógeno, se me fue, es mucho más, el factor activador del plasminógeno es mucho más caro, sería más efectivo, pero ya casi no se usa. Nosotros se instala en fisiológico y esto va a romper, digamos, es firinolítico, como la palabra lo dice, va a romper tabiques y va a ayudar a que esa cavidad eh, se desinfecte, ¿sí? Por ahí, si la cavidad es muy grande, el pie pleural no es que se va a romper. Lo que uno busca con esto es que con el tiempo, digamos, uno saca el pulo, saca el episodio infeccioso y después el espacio que queda, si es poco, por eso generalmente se usa para colecciones chicas, es obviamente que el cuerpo, el pulmón se va a ir acomodando, las costillas, ese sector van a ir disminuyendo el lugar, entonces va a ir achicándose ese lugar para que no haya un lugar a donde se junte líquido y vuelva una nueva infección. ¿Sí? Eh, yo creo que es importante para estos casos seleccionados. ¿Sí? Eh, Esta, por ejemplo, es una chiquita también joven, bueno, chicos de clínica, ¿no? eh, se van a acordar porque la tuvimos bastante tiempo, que fue un empiema bastante severo, después hizo una decorticación tardía, hizo una colección chiquita. ¿Y por qué en una chica? Yo, por ejemplo, en este caso opté porque hacer una red de toracotomía y decorticación, además del dolor, tiempo operatorio, una chica de 20 años que ya llevaba un mes internado, y con esto la verdad que se achicó la cavidad y anduvo, la verdad, muy bien. Este paciente fue uno de los primeros ya hace ya un tiempo, que fue en el 18, fue un momento de, yo este paciente, y es más, si cae nuevamente, creo que la conducta es quirúrgica, un paciente joven con una colección grande. Este paciente justo hubo un problema en el hospital donde estuvimos como 2 meses, 3 meses sin quirófanos. Derivar los pacientes desde acá a Bahía es difícil. Entonces busqué la opción de poner un drenaje. Yo dije, bueno, por lo menos lo saco del foco infeccioso y después si queda una cavidad se operará. Y la verdad que este paciente, para sorpresa, anduvo bárbaro. Va a quedar con, digamos, un pulmón, no va a recuperar totalmente la expansión, pero quedó con la pleura un poco engrosada, un poquito de líquido, y la verdad es que acá lo que se ve más que nada es engrosamiento pleural, y la verdad que curó y no necesitó una cirugía, porque también la cirugía trae una retracción por dolor y eso. Entonces esto que es mínimo invasivo, la verdad que por más que quede un poquito colapsado el pulmón, eh, es importante. Como hablábamos, sí, ¿cuál es lo que más se usa todos los casos que yo he usado la streptoquinasa, que es la más barata, pero también es difícil conseguir. En privado conseguirla es más difícil todavía que la obra social, convencerlo que te la compren y cuándo te la van a comprar. La verdad es que la uroquinasa en los estudios está visto que tiene un poquito mejor resultado, pero la verdad es que yo digo, tampoco tengo una serie muy voluminosa, pero la verdad es que los pacientes que hemos tenido han tenido bien. ¿Sí? Se usan en pacientes en colecciones así chicas que por ahí, por ejemplo, a mí no me gusta por ahí al principio, porque en algunos centros los usan en todos los traumáticos para si hay coágulos, poner el drenaje y ponerlo para que rompa esos coágulos. Lo que pasa, puede producir sangrados, entonces a mí por ahí no me gusta. También tuvimos una paciente que también anduvo bien,
que la charlamos varias veces con los chicos acá de Clínica en el Pena, que una paciente un EPOC, una paciente que estuvo mucho tiempo en terapia, traqueotomizada, digamos, había quedado muy secuelada todavía, muy débil, todo lo que es de terapia, y había quedado hizo una neumonía con un derrame bastante importante, ¿sí? Que es como digo, yo siempre uno lo veía ese derrame y decía, lo más importante es, acá no va a andar si no es con una toracoscopía, pero como una paciente que llevarla al quirófano con tanto riesgo cardiológico, tratar de hacer, de hacer lo mínimo, ¿sí? Para que, porque esa paciente seguramente si la llevamos a quirófano iba a tener nuevamente terapia, la miopatía que tenía, yo creo que iba a ser complejo luego sacarla de vuelta del respirador, y intentamos, pusimos un drenaje, hicimos la streptokinasa, y la verdad que de esa paciente anduvo muy bien y se fue de alta. Obviamente es lo mismo, no vamos a recuperar totalmente el pulmón, pero por lo menos en esta paciente sí, o por ejemplo, se usa en muchos centros, lo usan en pacientes ancianos que tienen una comorbilidad alta para una anestesia general, está la posibilidad, ¿sí? No es lo fundamental, siempre es mejor hacer una toracoscopía, una decorticación, pero en casos seleccionados yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero repito, en muchos centros grandes no, no lo hacen, ¿sí? No están de acuerdo. También hay mucha bibliografía, que hay algunos que usaron que no tuvieron rédito y hay otros que sí. La verdad es que yo creo que en casos seleccionados hay que tenerlo en cuenta. No hay que encapricharse y usarlo siempre, pero en casos seleccionados. Después tenemos lo que es, ya salteamos a lo que es la toracoscopía, ¿sí? La toracoscopía, esto más que nada para tener una visión, ¿sí? La toracoscopía, ¿sí? Generalmente vamos a usar 3 incisiones de 1 centímetro, ¿sí? Está dada más que nada cuando hay fibrina, cuando en estadio fibrino purulento, ¿sí? Puede ser una decorticación, una decorticación tardía, eh, no, 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 no se va a poder descorticar totalmente, ¿sí? Esa es la realidad, pero bueno. Pero obviamente al tener transiciones, el dolor postoperatorio es mucho mejor tolerado. Duelen, no es que no duelen, duelen, pero es mucho mejor tolerado y es importante, ¿sí? Es con anestesia general, ¿sí? Acá es importante la conducta del anestesista que nos intube bien, ¿sí? Cómo uno puede trabajar. Yo siempre digo, en el abdomen, uno para tener lugar para poner la camarita, uno lo insufla, tiene lugar para poner aire, CO2 de verdad, mejor dicho, y que tener una cavidad. En el pulmón no tenemos esa posibilidad porque tenemos las costillas. Entonces, ¿cuál es la forma? Es que el anestesista nos intube el paciente del lado contralateral, así uno tiene lugar, el pulmón es ese chique y tiene lugar para trabajar. Entonces, lo ideal siempre es tener un broncoscopio para poderlo ubicar. No es tan fácil porque tienes un broncoscopio chico para que entre en el canal, pero bueno, la idea es, el tubo tiene dos, es como que hay uno chiquito dentro de otro, ¿sí? Entonces, si lo ventilamos por un canito, lo va a ventilar acá al izquierdo, y si lo ventilamos por el bronquial, que se le llama el agujero bronquial, vamos a ventilar el derecho, ¿sí? Acá otra posibilidad es un tubo común, ¿sí? Y en lugar del tubo común, poner un balón, ¿sí? Bajo visión, insuflar ese balón, entonces el aire no le va a ir. Entonces acá uno puede operar lo que es el lado izquierdo, ¿sí? Un poquito lo que uno ve en una toracoscopía. Ahora, bueno, no, a ver. Mira que eso que
lo probé y todo. Che, bueno, la verdad no me quiero... No, pero ya, lástima de este videito, me gustaba que... Bueno, si no pasamos tampoco. Bueno. Bueno, lamentablemente, pero bueno, lo que uno va a buscar es sacar todo lo que es fibrina para limpiar, sí. Lo que sí, lo que les decía, la cirugía y más que nada las decorticaciones son muy sangrantes porque está todo muy adherido firmemente, ¿sí? Entonces son más dolorosas que uno dice, bueno, decorticación, limpiar y nada más no es tan fácil y es bastante más complejo de uno cree una decorticación, ¿sí? Por eso es importante que el paciente, por ahí, como son infecciones crónicas, si tiene las proteínas bajas, si uno tiene la proteína baja puede favorecer las fístulas postoperatorias, ¿sí? El pulmón es algo muy fácil de romperse y una decorticación, una adherencia tan firme se puede romper tranquilamente. Entonces, si uno estamos en un contexto, un paciente con una infección latente, esa fístula puede ser más difícil de sellar, ¿sí? Con las complicaciones que puede llegar a traer. Después los tardíos, lo que más uno va a usar, la decorticación pulmonar, ¿sí? Después más que nada ya son para estadios más tardíos y generalmente se usan más en pacientes ya muy evolucionados, ¿sí? Como yo le decía, cuando uno no hay que decorticar por ahí, la enfermedad pleural no se maligna, no hay, ¿sí? Generalmente va a ventana, ¿sí? Porque el pulmón oncológico ya está visto que una decorticación ya no, como estamos en una enfermedad oncológica avanzada, ¿sí? Pensando en una metástasis pleural, va a tener a la fístula y la decorticación, la verdad no es aconsejable. Si además de eso tiene un tumor endobronquial, entonces la expansión nunca vamos a tener expansión pulmonar, ¿sí? Eso hay que pensarlo, si tenemos ¿sí? Si tenemos un riesgo quirúrgico, lo hablamos significativo, ¿sí? Y un debilitamiento crónico, lo que hablamos si el paciente está muy eh, desnutrido, ¿sí? Que eso no va a tener que la cirugía tenga muchas chances que no ande bien, ¿sí? De corticación, esto más que nada para tenerlo para ustedes, cuál es la hoy día tenemos dos grandes técnicas, ¿sí? Hay una de la que generalmente no se usa porque es muy cruenta, muy dolorosa y sangrante, ¿sí? Se saca para que ustedes entiendan, esta tendríamos la pleura parietal, ¿sí? Engrosada, la pleura visceral, ¿sí? Y acá tendríamos el empiema, sería la bolsa de pus que teníamos, entonces la idea es no abrirla y sacarla en forma, sacar bien la pleura parietal y sacar la visceral en bloque. Esto es bastante complejo, bastante sangrante, y la verdad es que los que defendían esto era que al no abrir la bolsa de pus no contaminar el resto de la cavidad. Es verdad, pero no. Esto es seguramente la misma foto. Y la que más se usa, sí, es que se abre la bolsa. ¿Qué quiere decir? Es que yo cuando entro, abro la pleura, para que ustedes entiendan un poquito, abro donde está la flechita, aspiro todo ese líquido. La pleura parietal no me importa tampoco que quede o no, tanto porque la verdad no le va a sacar ninguna restricción. La pleura que tengo de corticar para que el pulmón expanda es la visceral. Esta para que el pulmón expanda. Entonces, aspiro el pus y la idea es la técnica sacar la pleura, el PIL visceral, ¿sí? No la pleura visceral.
Básicamente, ¿qué incisiones se usa? Sí, está la incisión clásica, la que uno causa más dolor, es porque se cortan todos los músculos, más que nada lo de la espalda que duele mucho. Lo que uno trata de usar, una incisión lateral que va a cortar más que nada el serrato nomás, entonces va a causar mucho menos dolor. ¿Sí? Bueno, los pasos. Esto sería lo que se ve una cavidad con pus, acá se abre la pleura, ¿sí? Se aspira la fibrina en pus, y acá para que uno vaya entendiendo, esto es el pulmón sano, este es PIL, ¿sí? Entonces uno tiene que ir buscando, que uno, acá hay veces que no es tan fácil buscar el caminito, porque si la pleura está muy, muy adherida al pulmón, se rompe y se lastima muy fácil el pulmón, ¿sí? Y eso genera fístulas. ¿Sí? Acá otra vez como uno va buscando los planos, el PIL, ¿sí? Y acá como vuelve a expandir el pulmón, ¿sí? Ocupar la cavidad. Acá otra vez, acá cómo está, lo que pasa acá, el pulmón está desinflado, pero cómo se ve, que parece la cáscara del PIL, ¿sí? Cómo se ve el pulmón, ¿sí? Cómo se va sacando, ¿sí? No siempre sale tan fácil también, pero esto es una imagen linda. Y ahí una vez cómo respande el pulmón, ¿sí? Eso sería la decorticación, lo que uno, cuando hacer una ventana pleurocutánea, que uno, ¿sí? Generalmente pacientes lo que hablamos, con alto riesgo, con desnutridos, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la ventana? La ventana es dejarle la cavidad que tiene. Entonces, lo que uno hace es, a donde tiene la cavidad, hacer lo más bajo posible. Por ejemplo, acá está la cavidad, el pil pleural. El pil pleural se lo vamos a dejar. Es como que queda la cavidad abierta. Entonces, al tener la cavidad abierta, el pulmón, el diafragma este, con el tiempo va a ir subiendo. Vamos a poner este espacio de las costillas va a achicarse, entonces va a disminuir para que con la granulación se vaya achicando el lugar. Si uno saca este líquido y lo cierra, se va a juntar de vuelta el líquido y se va a infectar de vuelta. Entonces, la idea es hacer una ventanita para que no se junte líquido mientras que esa cavidad se va achicando solamente, ¿sí? Por ejemplo, esto es a donde yo estuve allá en La Plata, que teníamos muchos derivados por ahí, de un chico totalmente desnutrido, hacía 3 meses que ya le habían operado derivado 3 veces, estaba totalmente desnutrido, una infección de 3 meses, entonces lo que se hizo, y esto por ahí es cruento, pero para ver cómo termina, se hace la cavidad, se lo va curando la cavidad, y acá uno dice qué agujero que le dejamos, pero fíjense todas las cirugías que tenía previa, hacer una nueva cirugía era romper más, sangrado más, y cómo terminó granulando, de a poco cómo se va achicando, y esto que ya era al mes. O sea, esto en un paciente joven que ya empieza a comer bien, a alimentarse bien, esto en 3, 4 meses se le va. Obviamente que dependiendo si tiene una enfermedad crónica, por ahí va a tardar más en cicatrizar o no, pero cómo va cicatrizando todo, ¿sí? Y todas las cirugías que tenía, lo pasa, intentar una nueva cirugía en un paciente joven era totalmente, obviamente no era lo ideal. ¿Por qué? Porque un paciente joven es como que quedó con la mitad del pulmón, porque ese pulmón no va a expandir, pero por lo menos lo salvamos, digamos, salvamos. Entonces, bueno, una ventana. Y después lo que son las mioplastias, y básicamente que esto, que tengan un poquito más que nada, es en las cavidades, que por ejemplo, si es una ventana y queda un hueco, para que no se cierre y no se achica solo, hay que llenarlo. O, por ejemplo, acá el epiplón de la panza, o lo podemos llenar con un músculo. ¿Para qué? Para que no se junte líquido y esa cavidad selle. ¿Sí? Bueno, esto es una cirugía que ya no importa. Y así rápidamente, para terminar, algo importante que es lo que es para mí el empiema tuberculoso, que hay que tenerlo bastante en cuenta. La verdad que se diagnostica mucha tuberculosis hoy por hoy. Eh, Cuando uno piensa que ese líquido, ese empiema, tiene que ver con la tuberculosis,
no es aconsejable decorticarlo en ese momento, por más que esté colapsado. ¿Sí? Es preferible o hacer una ventanita si está muy colapsado y el pulmón no expande, hacer tratamiento y decorticarlo a los 3, 6, sería lo ideal a partir de los 3 meses, porque pues si uno lo opera ni bien, como el pulmón está permanentemente, tiene una enfermedad obviamente crónica, subaguda mejor, no crónica, tiende mucho a la fístula y la verdad que andan muy mal. Entonces, en estos casos es preferible drenar, que no si no expande, no expande, y que empiece el tratamiento. ¿Sí? Si hace falta que el tubo lo tenga 15 días, lo tendrá 15 días. Que quede con el agujerito o con el tubo cortado como para ventana y que empiece su tratamiento. ¿Sí? Pero obviamente primero hay que sospecharlo y hay que biopsiarlo. ¿Sí? Tratar de no decorticar porque uno hace mal. Para terminar las conclusiones, ¿sí? Básicamente lo que decíamos, ¿sí? La toracocentesis siempre cuando es mayor a 10 milímetros se aconseja hacer una toracocentesis, ¿sí? Obviamente, si el líquido está libre. El análisis de líquido siempre hay que incluir a todos, ¿sí? Proteínas, ADA, gram directo, ¿sí? La resolución de los derrames, a esto, digamos, lo que charlamos es después de la seriada hacer obviamente no dejar y hacer una radiografía seriada, más que nada en los que uno toma conducta que nos dio que es el derrame complicado, ¿sí? Y no quedarse con eso, sino hacer una placa a la semana, ¿sí? A las 2 semanas, o con más razón lo que hablábamos en esos que tienen la glucosa baja, por ahí que el pH alto, que uno lo puede tomar nada más la toracocentesis como tratamiento, hacerle un seguimiento. ¿Sí? Como decía, siempre cuando uno lo toma, cuando el pH es menos de 7,1, en muchos lugares van a leer 7,2, pero bueno, de verdad es tampoco nos va a cambiar mucho. Menos de 7,2 en piema se drena personalmente. 7,1, 7,2, 7,22, nada, no es que nos vamos a pelear si tiene 2 más o 2 menos. Bueno, y después los que son loculados tienen que ser toracoscopía lo ideal, y si por alguna cuestión no se puede, o en seleccionados, usar fibrinolíticos. Bueno, eso básicamente para terminar.